Comenzamos Biblia Fácil, estamos llegando a la parte final de esta temporada. Sin embargo, vendrán otras y cada temporada nos trae sorpresas, emociones, pero sobre todo, palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual existe este programa. Es la razón de ser de la TV Nuevo Tiempo también. Y sabes que todo ese trabajo lo hacemos para glorificar a Dios, pero también para poder alcanzarte allí en el país donde estás, en el lugar donde estás. Si nadie toca a tu puerta para alcanzarte la palabra de Dios, gracias por permitirnos entrar directo ahí hasta la sala, hasta tu cuarto, para poder estudiar la Biblia. Ponte cómodo, yo estoy aquí junto a 5 amigos con quienes hemos compartido ya durante 16 programas esta temporada fascinante de las enseñanzas de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que también es necesario tocar hablando acerca de las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son algunas tradiciones que aún se mantienen porque Jesús los aprobó? Cuando hablamos de tradiciones voy a hablar de ritos y ceremonias de manera específica. No estoy hablando de tradiciones porque allí se dijo o alguien mencionó algún momento, entonces nosotros tomamos la palabra de ese alguien y hacemos. No. Aquí nosotros vamos a tomar algunos ritos y algunas ceremonias que allí en el tiempo de Jesús se practicaban y Jesús los aprobó. Por supuesto que aquellas cosas fueron dadas por Dios para un momento específico, pero al aprobarlas Jesús también enriquece nuestra vida espiritual. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar. Para ello vamos a abrir la palabra de Dios y antes yo quiero mostrar el curso bíblico con el cual hemos estado durante toda esta temporada, estudiando aquí, Enseñanzas de Jesús. Tú puedes solicitarlo de manera gratuita, enviándonos allí un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Solicítalo ahora mismo y te llegará el curso bíblico. Para abrir la palabra de Dios, dar cuenta, van a encontrar allí, de que hay sábados donde la iglesia se abre y por allí se celebra algún rito o alguna ceremonia. Estoy hablando de la iglesia adventista, ¿verdad? Entonces por allí hay algunas personas que dicen, ¿y de dónde salió eso? ¿Tiene su base en la palabra de Dios? Y supuestamente, hay algunos que dicen así, si supuestamente todo lo que ustedes hacen está en la Biblia, ¿por qué hacen esto y lo otro? Pues hoy queremos explicar cómo algunos ritos y ceremonias hoy son celebradas, hoy son dadas en la iglesia y fueron autorizadas por Jesús. Para ello vamos a ver cuál es el primero. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Ojo, es Dios hablando con Moisés. Esto fue dado ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. ¿Qué cosa era la palabra consagrar? Separar, ¿verdad? Separar, traer a un lado, sepárame para algo específico. Entonces, una costumbre que tenía el pueblo de Israel era que todo primogénito tenía privilegios extraordinarios. Ser primogénito traía un privilegio grande en todas las áreas. Por eso es que allí Jacob anheló la primogenitura y Esaú lo vendió por un plato de lentejas, ¿no? Un dato curioso que encontramos incluso desde el libro de Génesis. Bueno, aquí Dios dice, sepárame o conságrame todo primogénito. Eso era una costumbre en el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿continúa hasta hoy siendo todo primogénito de Dios? Todos los seres humanos pertenecemos a Dios y todos somos de Dios. Solo que esta costumbre tenía que ver con un asunto específico en un momento de la historia. Ahora, ¿qué cosa sucede en el Nuevo Testamento? Lucas capítulo 2, versículo 22 y 23, dice así: cuando se cumplieron los 8 días de la purificación, recuerden que estos eran leyes de Moisés, o que Dios dio a Moisés, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Este texto ya no está en el Antiguo, sino donde está en el Nuevo Testamento. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. ¿A qué estaba haciendo referencia Lucas?
a lo que dice Éxodo. Entonces, ¿qué cosa hicieron María y José, padre y madre de Jesús? Ellos siguieron este ejemplo. Incluso había en este rito de consagración, ellos tenían que ofrecer un sacrificio, llevaban una ofrenda. Y como María y José eran pobres, dice que ellos apenas llevaron un par de palomas o palominos, ¿verdad? Y allí en ofrenda para poder ofrecer o para poder presentarlo al Señor. ¿Jesús fue bautizado a esa edad? No, Él fue presentado. Entonces, tomando el ejemplo de Jesús, nosotros creemos en algo, de que no solamente el primogénito, sino que todo niño que nace en un hogar cristiano, porque aquí son los padres quienes eligen, pueden en la iglesia hacer una oración de dedicación al Señor. ¿Cómo así? El deseo de los padres es que este niño pueda crecer, ¿dónde? En los caminos del Señor. ¿Qué cosas hacen los padres? Lo presentan ante toda la iglesia presentando ese deseo. ¿Y saben qué cosa es lo lindo? Aquellos que tenemos el privilegio, ¿no?, de haber nacido en un hogar cristiano, nuestro primer lugar de adoración fue la casa, la segunda fue la iglesia. Y se dice que nosotros tenemos 3 escuelas en la vida. La primera es la escuela del hogar, es la iglesia del hogar en sí, ¿no? La iglesia de la casa y la escuela de la casa. Ahí aprendemos todo. Aprendemos a hablar, aprendemos del ejemplo de los padres, aprendemos todo a dar nuestros primeros pasos. Pero nuestra segunda escuela debe ser la iglesia. Porque en la iglesia aprendemos a adorar. Y todos los seres humanos nacimos ya con el deseo de adorar. Y tenemos que aprender a adorar. Y por eso el privilegio que tenemos, aquellos que hemos nacido en un hogar cristiano, es que en esa escuela hemos aprendido. Hemos aprendido a cantar, hemos aprendido a orar, hemos aprendido principios. Y mientras más temprano uno aprende, la mente está más receptiva para poder aprender y comprender aquellos principios que de alguna manera marcan la diferencia en nuestro crecimiento, en nuestro desenvolvimiento. Entonces, ¿cómo expresan los padres el deseo de que los hijos puedan vivir delante del Señor? Cuando se van a la iglesia y de pronto allí el pastor entonces, o el líder, hace una oración, solo que en esa oración está expresando el deseo de los padres y los padres los llevan a la iglesia porque ellos hacen un compromiso en sí. El compromiso no es con el niño, el compromiso es con los padres. Se ora por el niño, pero quienes se comprometen son los padres. Yo ya hice la dedicación de niños, ¿no?, a muchos padres que me pidieron delante de la iglesia, pero antes yo les digo, miren, delante de toda la iglesia ustedes se van a comprometer a, ¿cuál es el compromiso? Ustedes son el ejemplo, ustedes tienen que abrir la Biblia, ustedes tienen que enseñar, porque cuando Dios le dice a Israel, oye Jehová, tu Dios uno es, le dice, amarás a Jehová de todo tu corazón, y luego le dice, le enseñarás a tus hijos. Entonces, a veces los hijos no son lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros somos, porque ellos ven nuestro ejemplo. ¿Cómo yo puedo decir ama a Dios cuando yo no amo a Dios? ¿Verdad? Entonces son los padres que se comprometen. ¿Y por qué se hace delante de toda la iglesia? Porque la iglesia también nos educa y todos nosotros somos ejemplo. Y allí se hace una oración pidiendo que el Señor pueda proteger, pueda guiar la vida de ese niño. ¿Cómo se llama ese rito? Dedicación de un niño al Señor. Está expresando el deseo de los padres, tomando entonces el principio de que María y José llevaron a Jesús al templo, entonces los padres también pueden llevar al templo para pedir a Dios sabiduría y para que ellos puedan ser el ejemplo y puedan saber encaminar a sus hijos en los caminos del Señor. Entonces, tomando este ejemplo, nosotros creemos que hoy podemos hacer una oración especial allí por los niños para que puedan crecer en los caminos del Señor. Número 2, ¿qué instituyó Jesús en lugar de la Pascua? Ustedes se acuerdan que una de las fiestas más relevantes del Antiguo Testamento era la fiesta de la Pascua y de paso era la fiesta más esperada. Porque la fiesta de la Pascua era como nuestro día de independencia, ¿verdad? Cada país tiene un día que celebra, conmemorar la Pascua, pero hoy se celebra la independencia, ¿verdad? Y cuando hay independencia, pues ahí están todas las banderas, se canta el himno nacional y se recuerda que un día fuimos esclavos, pero
somos libres. Correcto. Entonces, ¿qué cosa recordaban los israelitas o los judíos en la Pascua? Que un día estuvieron 400 años y Dios le dijo un día a Moisés, o Dios trajo a Moisés del desierto y le dice, tú vas a libertar mi pueblo. ¿Cómo lo hizo? Allí mostró bajo 10 plagas su poder. Pero esas 10 plagas eran 10 oportunidades para hacerle comprender a Faraón de que Él es Dios. Porque Faraón desafió a Dios en Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice, ¿quién es Dios para que yo le escuche? Entonces, ante tal desafío, Dios le muestra su poder. Solo que en la última plaga ocurre algo interesante. Dios le dice, prepárense, porque hoy va a ser la salida. ¿Cómo va a ser la salida? Todos ustedes van a matar un cordero y van a colocar la sangre, o van a manchar con la sangre el umbral o la puerta de su casa. Porque esta noche vendrá un ángel y en la casa donde no encuentre sangre, el primogénito morirá. Esa fue la señal. Entonces imagínense todos los padres, ¿verdad? Todas las familias sacrificando un cordero. ¿Ese cordero a quién representaba? A Cristo. Entonces allí esa sangre representaba de que esa casa estaba protegida. Eso era la aceptación por fe de la gracia divina. Aquella noche todos los egipcios vivieron una tragedia porque todos perdieron a sus primogénitos. Sin embargo, en el pueblo de Israel nadie lloró porque todos colocaron la sangre en la puerta de sus casas. Y allí se produce o allí comienza una fiesta que es la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pascua viene del hebreo Peshá. Peshá significa pasar por alto. Qué interesante. ¿Qué cosa es Pascua? Peshá, pasar por alto. ¿Qué cosa pasó por alto? Las casas pintadas con sangre. Hoy algunos celebran la Pascua, pero lo celebran de una manera diferente, ¿no? Hoy se hace énfasis en chocolates, huevos, en cualquier otra cosa. El sentido de la Pascua era celebrar la liberación, la libertad del pueblo. Muy bien, y a partir de allí tenían una fiesta que duraba días, comían hierbas amargas para recordar la esclavitud, panes sin levadura. Solo que cuando Jesús vino, Él también celebró la Pascua. Solo que ahora, antes de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado, dice el libro de Juan, Él dijo a sus discípulos, quiero hacer una cena. Y Él instituyó la cena en lugar de la Pascua. ¿Cómo? Ahora lo vamos a comprender. En Juan capítulo 13 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con toalla con que estaba ceñido. Y en el versículo 15 dice, ejemplo os he dado, miren lo que dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Entonces, la Pascua, ¿a quién apuntaba? Al Mesías en sí también, ¿verdad? Porque la muerte del Cordero, ¿a quién representaba? A Cristo. Solo que Jesús, antes de morir, Él hace una cena con sus discípulos. Y antes de la cena, ¿recuerdan aquel incidente de San Juan 13? Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Le dice, tú no me lavarás jamás. Todos estaban reunidos y una costumbre, parte de la cultura, era de que todos tenían que lavarse los pies cuando llegaban a un lugar de paso. Ahí no había zapatos, ¿verdad? Y caminar en aquel árido desierto, en los lugares llenos de polvo, representaba tanta suciedad que cada casa incluso tenía un esclavo. Y el esclavo, él era el encargado de poder lavar los pies de todo aquel que llegaba. Solo que en esa casa donde Jesús estaba con sus discípulos no había ningún esclavo. Y todos se miraban, estamos con pies sucios. ¿Y quién va a lavar ahora? ¿Quién? Yo no. Tú, no, yo tampoco. ¿Cómo yo? Eso hace un esclavo, pero aquí nadie es esclavo. ¿Y cómo me impresiona? Hay cosas que Jesús no habla, hace. Y cuando hace, rompe el corazón. Jesús se levanta. Al ver que todos se miran, Él deja su manto. Dejar su manto está dejando su autoridad, ¿verdad? Y Él se torna, entre comillas, un esclavo. Porque imagínense la reacción de los discípulos. Toma el agua y se va al primero de sus discípulos y dice, dame tu pie. Es el maestro. Es Jesús. Por eso cuando llega Pedro dice, no, Señor, tú no me lavarás. Y Jesús le dice, mira Pedro, quiero decirte algo. Si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el cielo. Le dijo, si es así, lávame desde la cabeza, le dice Pedro, ¿no? No, le dice, tú no necesitas lavarte la cabeza. ¿Por qué los pies?
Porque si hay dos cosas que se nos ensucian tan fácil, en todo momento son las manos y los pies, ¿verdad? Mucho más en la cultura en la cual ellos se desarrollaban. Entonces Jesús lava los pies de sus discípulos, solo que allí dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué hizo después? Jesús tomó la cena con sus discípulos. Primera de Corintios 11:23. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Esto está en el Nuevo Testamento, Jesús ya resucitó. Ahora, esto lo celebraban la Iglesia Apostólica. Si se lo celebra la Iglesia Apostólica, entonces nosotros debemos ser el ejemplo. El libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Si alguien lo tiene, también puede ayudar a leer. Sebastián. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Yo recibí del Señor aquello que yo les estoy enseñando. Es decir, lo que yo les estoy enseñando, no crean que es un invento mío. ¿Quién lo practicó? Jesús. ¿Y qué cosa hizo? Dice, habiendo dado gracias, tomó el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomó de la copa, después de haber cenado, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces. Miren lo que dice Jesús. Presten atención. ¿Qué cosa dice? Haced todas las veces. Es decir, Él está instituyendo. Solo que en lugar de la Pascua que representaba la muerte de Cristo, si la Pascua apuntaba a la cruz, la cena, ¿qué cosa apunta? La segunda venida de Jesús. Por eso dice, haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Versículo 26 dice, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¡Qué lindo! Entonces, participar de la cena del Señor es uno de los ritos que Jesús nos enseñó. ¿Cómo se practica? Allí nosotros vemos en Marcos capítulo 14, dice que después que Jesús tomó el pan y bebió del vino, dice, no más tomaré del jugo de la vid, ¿hasta cuándo? Dijo, hasta el día que yo nuevamente lo haga, pero con los redimidos en el cielo. Por eso es que en Apocalipsis 19 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas, porque en el cielo hay una recepción interesante y Jesús está preparando para cenar una vez más con nosotros allá. Ahora, por eso que cuando vas a una iglesia vas a encontrar de que hay sábados donde hay cena del Señor. Y antes de la cena, ¿qué cosa hay? Lavamiento de pies. ¿Qué significa lavar los pies? Un acto de humildad. Es el rito de humildad. Y después se toma un poco de pan sin levadura, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, y se bebe jugo de uva sin fermentar, que es el símbolo de la sangre de Cristo, y así renuevo mi pacto, mi compromiso con Dios. Entonces, cada vez que hay una cena del Señor, es la oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios. ¿Y tú ya practicaste alguna cena? Allí tu iglesia practica la cena del Señor. Jesús lo instituyó, Jesús mandó, y eso tenemos que practicar. Cada vez que nosotros hacemos eso, renovamos nuestro pacto y nuestro compromiso con Dios. ¿Qué más enseñó Jesús? Jesús allí lavó los pies de sus discípulos y luego tomó la cena. Otra ceremonia instituida por Cristo, que por supuesto tiene su base en el Antiguo Testamento, es el matrimonio. Por eso es que nosotros creemos que cuando hay un relacionamiento entre un hombre, entre un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que es el diseño que Dios colocó para la familia, no puedan formar una familia a menos que no haya matrimonio, porque la convivencia en la Biblia es pecado, ¿verdad? ¿Qué cosa dice la Biblia? No cometerás adulterio. Y Jesús también dijo, no fornicarás. ¿Cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? Adulterio es cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien que no es su pareja después del matrimonio. Y fornicación está hablando de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Por eso Jesús instituyó el matrimonio. Respondiendo les dice, ¿no habéis leído qué es lo que hizo desde el principio? Varón y hembra los hizo. Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se acuerdan ustedes que el primer milagro que hizo Jesús, incluso, ¿dónde fue? En las bodas de Caná. Entonces Jesús aprobó el matrimonio, la unión legal
¿verdad? Aquí en la tierra, y aquello que aquí es atado, también es atado en el cielo. Ahora, es una institución bíblica. ¿Qué funciones designó Jesús a sus discípulos? Marcos 3:14 dice, y estableció a 12. La palabra establecer aquí es ordenar. Ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y hay un asunto interesante. Vamos al libro de Hechos. Miren, el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, encontramos cómo la iglesia cristiana, en sus comienzos, continuó haciendo esta práctica y hoy la iglesia tiene que seguir también practicando. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice así. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó esta propuesta a la multitud, eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos lo presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué cosa estaban haciendo? Lo estaban separando para una función específica. Entonces, cuando vamos a la iglesia, vamos a encontrar que algunas veces en el año existen algunas funciones que necesitan de una separación especial, para un servicio específico. Entonces allí se impone las manos, no significa que el poder viene por las manos que se le impone, es un símbolo, ¿verdad?, de que recibe el Espíritu Santo. Y ahí no hay ningún escándalo, no hay ningún laberinto, hay una oración. Y en esa oración se pide que el Espíritu Santo pueda estar en la vida de esas personas a quienes han sido separadas para un ministerio específico. Por ejemplo, en la iglesia adventista hay algunos líderes a los cuales se les llama ancianos de iglesia. Un anciano es un líder espiritual, ¿verdad?, de buen testimonio, alguien que va a dirigir la iglesia local, alguien que va a estar al lado del pastor, y a él también se le impone las manos para pedir que el Espíritu Santo pueda usarlo y se lo separa para esa función. Los diáconos también, los pastores también, porque seguimos aquello que la iglesia cristiana practicaba. Entonces, para algunas funciones específicas era necesario. No es un bautizo, es una oración especial por alguien que ha sido separado para un ministerio específico. Para algunas funciones específicas. Y en relación a los ancianos y todo, ¿cómo se le puede escoger? En la Biblia indica sí, qué personas la Biblia sería... ya está hablando de líderes, de ancianos en la iglesia primitiva. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a sus dones, de acuerdo al ministerio, incluso recuerdan de los dones espirituales que hablamos, dados por el Espíritu Santo. Sí, hay personas que son separadas para una función específica. ¿Y quién es la persona que hace lo de la imposición? Un pastor. ¿Y por qué lo hace un pastor? Porque un pastor también recibió una imposición de manos. Ojo, cuando nosotros hacemos una imposición de manos, no estamos diciendo que yo estoy dando mi poder. ¿Correcto? No, porque el ser humano no tiene poder. Eso es un rito, una ceremonia, tomando como el bautismo, que es un símbolo, ¿verdad? Entonces yo estoy colocando mi mano siguiendo este ejemplo, pidiendo que el Espíritu Santo coloque en su vida, su mente, o pidiendo que el Espíritu Santo tome su vida, tome su mente, para que pueda liderar en ese ministerio al cual ha sido separado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más tenemos? Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Entonces, el ungimiento de los enfermos es un rito o una ceremonia autorizada por la palabra de Dios. Cuando un miembro de iglesia, un cristiano o una persona, incluso que no ha ido a la iglesia, pero acepta a Jesús y pide que un líder espiritual venga, ¿verdad?, y pueda orar y le pueda ungir. Cuando el pedido es del enfermo, nosotros vamos. Yo ya ungí a muchas personas. Entonces, ¿cómo se hace? Se reúne a toda la familia, se pide perdón entre todos, porque la persona tiene que estar en paz con sus semejantes, con su familia, con Dios, y después se lee un texto bíblico, se hace una oración, y en esa oración se pide la voluntad de Dios. En el ungimiento, la persona enferma está entregándose por completo a la voluntad de Dios.
Hay personas que después de ser ungidas mueren, después de minutos. Yo ungí hace algún tiempo una persona que estaba consciente, por supuesto, le hice unas preguntas, aceptó a Jesús, aceptó como su Salvador, había arrepentimiento, yo le ungí y después de una hora falleció. Entonces, uno se entrega a la voluntad de Dios. ¿Cómo es el ungimiento? Se lee el texto bíblico, un texto de esperanza, ¿verdad?, que si nosotros descansamos en el Señor, un día resucitaremos. Y esa persona enferma abraza esa esperanza. Se coloca un poco de aceite, no es cualquier aceite, es el aceite más puro, que es el aceite de oliva. Se le coloca un poco sobre la frente y también eso es un símbolo del Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque aquí dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces hacemos una oración y esa persona se ha entregado por completo a la voluntad divina. Presten atención, ¿ya se dieron cuenta entonces que hay ritos y ceremonias desde que el cristiano nace, incluso hasta cuando muere? ¿Verdad? Son cosas que enriquecen nuestra experiencia espiritual. Cuando uno nace, es presentado delante del Señor. Cuando uno crece, ¿qué cosa sucede? Y quiere casarse, existe el matrimonio. Cuando uno está enfermo, existe el ungimiento. Cuando hay una función específica, existe la ordenación. Y nosotros tenemos que practicarlas en el Señor. Son cosas que enriquecen la vida espiritual. Hay personas que dicen el cristianismo es aburrimiento. Ustedes no saben lo que están perdiendo. Ustedes no saben cómo hay cosas en la iglesia que son instituidas por Dios. Ya estamos de regreso. Este es tu programa de Biblia Fácil. Estamos llegando a la parte final de esta temporada. Y hoy estamos hablando sobre un tema importante de algunos ritos y ceremonias que enriquecen nuestra experiencia con Dios. Y todos estos ritos y ceremonias fueron dadas por Cristo, fueron establecidas por la palabra de Dios para que cada día nosotros podamos tener una nueva experiencia. ¿Ya vieron? ¿Ya se dieron cuenta que la vida cristiana es una vida dinámica, de crecimiento continuo? Y hay cosas que realmente hacen que nosotros podamos vivir aquella experiencia en intensidad. Yo les estaba diciendo antes de ir a la pausa que hay muchas personas que piensan que ser cristiano es una persona que no tiene vida, es una persona que vive en el aburrimiento, es una persona que no sabe qué hacer con su vida. Es como si yo tuviese una naranja y por su color dijera, esta está fea. A menos que tú no lo pruebes de verdad, entonces no vas a emitir un juicio. La naranja puede ser de un color no tan bonita exteriormente, mas cuando lo pruebes te vas a dar cuenta que te equivocas. Entonces, alguien que dice, los cristianos son así, aquí hay diversión, aquí hay vida, por eso no soy cristiano, no saben que hay experiencias lindas que se están perdiendo. Y en la iglesia nosotros tenemos actividades para todos, para niños, para jóvenes, adolescentes, adultos, tenemos campamentos, tenemos recreación, ¿verdad? Y la recreación es sana, que tiene un propósito. Miren, yo no llamo diversión a sacrificar mi salud amaneciéndome, por ejemplo, todo un fin de semana, ¿verdad? En un lugar, dejando de dormir y allí matando mis células, mis neuronas con el alcohol. Eso yo no llamo diversión, eso yo llamo autodestrucción. Entonces, después que pase el alcohol, ¿cuál fue la ganancia? Al perder sueño me estoy envejeciendo, estoy atentando contra mi salud, me vuelvo más irritado en todo. Eso no es diversión, eso es autodestrucción. Y el alcohol, hay estudios que muestran que mata neuronas. Entonces, aquello que se llama diversión en sí es condenación. ¿Qué cosa es realmente experiencia con Dios? Son aquellos detalles que incluso Dios colocó para que en mi caminar a su lado, en ese proceso de estudiar la Biblia, de orar, pueda tener otra experiencia. Ustedes no saben qué lindo es participar de la Cena del Señor. Es extraordinario. Recordar el sacrificio de Jesús, cómo fue lo que Jesús hizo en el pasado. Y saber de que a través de eso estoy anunciando su muerte hasta el día de su venida. Y saber que un día la cena ya no será aquí en la iglesia, sino en la cena estará Cristo mismo. ¿Qué otros ritos existen? ¿Qué hizo Jesús para dar inicio a su ministerio público? Jesús se bautizó. Sobre el bautismo vamos a hablar en la última lección, ¿correcto? Pero hoy quiero dar un énfasis especial en esto. El bautismo es el inicio, no es el fin.
Es el inicio de un caminar al lado de Jesús. Algunos piensan que cuando uno se bautiza llegó al final. Ya me bauticé, ya estoy, aquí se acabó. No, es el comienzo de tu lucha, de tu vida cristiana, de tu entrega. Entonces hay personas que no quieren tomar ese inicio. Eso vamos a explicar a más detalle en la siguiente lección. Jesús envió a sus discípulos, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa dijo Jesús? Enseñándoles. Entonces, ¿saben que la salvación también tiene que ver con lo pedagógico, la enseñanza? Una persona que es bautizada tiene que ser enseñada. Y ahí está su promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero terminar esto contándoles una historia. Jesús hizo todo lo posible para salvarnos. Si alguien se pierde, es por propia elección. La salvación es un asunto de decisión. Cuenta la historia que un hombre millonario tenía un solo hijo. Y un día llegó la desgracia a este hogar, la esposa falleció y solo los dos quedaron. Como ellos tenían mucho dinero, les gustaba el arte y empezaron a coleccionar los dibujos o las imágenes de arte más valiosas, más costosas, y tenían una sala enorme de los mejores cuadros, de los mayores pintores de la historia. Un día, en tiempo de guerra, el hijo es tomado para ir a la guerra. Se despidieron con el padre. Uno cuando va a la guerra no sabe si va a regresar, y lamentablemente sucedió lo peor. Aquel padre perdió el único hijo que tenía. Se quedó sin esposa y ahora estaba condenado para poder pasar sus últimos días en la soledad. Cuando él supo que su hijo no más vendría, ya estaba pasando aquel momento de luto, de dolor, ese proceso que es inexplicable. Ustedes saben que perder un hijo no tiene nombre. Un hijo que pierde a su padre queda huérfano, ¿verdad? Un esposo que pierde a su esposa queda viudo. Pero cuando un padre pierde un hijo, no tiene nombre. Es inexplicable. Entonces, un día alguien tocó el timbre de su casa, él abrió y encontró a un muchacho que estaba con muletas porque no tenía una pierna, mas tenía allí en su mano un cuadro. Le dice: Señor, usted no me conoce, pero quiero presentarme. Yo fui soldado y yo conocí a su hijo. Y hoy he venido para decirle que allí en la guerra, cuando el enemigo estaba, yo era el blanco del enemigo, su hijo apareció y me cargó porque yo había perdido una pierna. Y él, cuando me cargó, me lanzó a un lado más seguro, solo que la bala llegó para su hijo. Es decir, su hijo murió por mí. Su hijo murió por mí. Y yo desde ahí no he podido dormir, le dice este muchacho. Perdóneme que venga a hacerle recordar, solo yo vine a agradecerle. Y quiero que usted sepa que su hijo murió como un héroe, porque dio su vida por mí. Y yo quiero hacerle un honor. Yo aquí traje un cuadro, y en este cuadro está la imagen de su hijo. Y cuando el padre lo vio, era el rostro de su hijo. Abrazó a aquel muchacho, y aquella imagen, por supuesto, no estaba bien pintada, ¿verdad? Pero por lo menos estaba el retrato de su hijo. Y puso el retrato de su hijo entre las imágenes más costosas que él había coleccionado. Un día, este hombre millonario falleció. Entonces, él había dejado un testamento que toda su riqueza lo daría para una subasta. Y en todos los diarios salieron de que había una subasta de este millonario. Y la gente reunió todo su dinero, a aquellos que les gusta el arte, porque querían comprar las mejores obras que esta casa tenía. Sin embargo, cuando llegó aquel día y había una multitud, salió allí el encargado de hacer la subasta y dice: comencemos. La multitud estaba a la expectativa. ¿Cuál es el primer cuadro en ser subastado? ¿Cuál es el primer cuadro? Entonces saca una imagen que nadie quiere. Es la imagen, aquel cuadro donde estaba el rostro del hijo. Y dice: tenemos que comenzar la subasta con este cuadro.
Y cuando todos miraron el cuadro, dijeron, nosotros no hemos venido por eso. Queremos las obras mayores, las obras más grandes. Y él le dice, no, es imposible. Tenemos que comenzar por este. Alguien da 100, por lo menos 100. Nadie levantó la mano. Alguien da 50. Nadie. Todos estaban guardando para el premio mayor. Alguien da 10. Nadie. Allí lejos había un jardinero. Estaba haciendo su obra, su trabajo. Y cuando escuchó que nadie daba ni siquiera 10, él dijo, algo debo tener en la casa. Se fue, levantó la mano y dijo, 10 es todo lo que tengo. Y ahí una vez más se hizo énfasis. ¿Alguien quiere dar más de 10? Nadie. Entonces, vendido 10 a la 1, 10 a las 2, 10 a las 3. Aquel jardinero entregó los $10, tomó el cuadro y luego el juez dijo, señoras y señores, acabó la subasta. Y todos no entendían qué cosa estaba sucediendo. ¿Cómo que acabó la subasta si estamos esperando todos los cuadros más costosos, toda la fortuna? Y ahí explicó que aquel millonario antes de morir en su testamento escribió lo siguiente. Dejo toda mi fortuna en subasta, solo que toda mi fortuna depende de una sola cosa. Aquel que lleva al hijo, lleva todo. Y la subasta acabó. Queridos, nosotros en la vida perseguimos cosas. Queremos gloria, queremos dinero, queremos vida. Y todo eso Dios nos ofrece. Todo. Solo con una condición. Acepta al Hijo. Por eso la Biblia dice, quien tiene al Hijo, tiene todo. ¿Cuál es el problema? Nosotros queremos tener vida, salud, queremos tener felicidad sin Jesús. Y estamos persiguiendo, nos destruimos, buscamos algo que solo lo encontramos en Cristo. Y finalmente, ¿cómo terminamos? Sin nada. Porque aquel que no se relaciona con Cristo no tiene nada. No importa cuántos años estemos en una iglesia, no importa las obras que hagamos, sin Cristo no tenemos nada. Cristo es nuestro Salvador. Y hoy estamos llegando al final de esta temporada y hoy quiero desafiarte a ti. Sin Cristo no tienes nada. Tu filosofía no te va a salvar. Tu dinero no te va a salvar. Tu fortuna no te va a salvar. Las cosas que almacenes, que construyas en la vida, un día se van a perder. La vida es tan corta, pero es lo suficiente. ¿Sabes para qué es suficiente? Para amar, para servir a Dios. Y es suficiente para decidir la eternidad. Y hay una eternidad gloriosa, un mundo maravilloso. Solo que si tú quieres toda esa gloria, si tú quieres toda la eternidad, solo depende de una cosa. Quien tiene
Dios.